Ahora, en la clase pasada empezamos a hablar ya más formalmente de las características, de las propiedades que deseamos que tengan los estimadores. Eso es sobre todo, como vieron ahí, en un contexto de muestras pequeñas, sin requerir que las muestras sean particularmente grandes. Hablamos de las propiedades de insesgamiento, hablamos de eficiencia y comentamos un poco sobre el concepto de suficiencia, ¿verdad? Y qué hace un mejor estimador lineal insesgado también, ¿verdad? Recordando que siempre teniendo en mente pues que los modelos econométricos donde ustedes van a arrancar, donde se hace el enlace con este curso, van a tener forma de modelos lineales, ¿verdad? Entonces, siendo así, o sea, combinaciones lineales de variables. Siendo así, pues era particularmente de interés hablar de estos tipos de estimadores que son estos estimadores lineales insesgados. Entonces, habiendo dicho eso, como les decía, en un contexto de muestras relativamente pequeñas, nos toca hacer la extensión o ir ahora a pensar en las propiedades cuando las muestras se hacen más grandes, lo que llamamos propiedades asintóticas. Asintóticas porque se refiere justamente hacia dónde convergen, ¿verdad? A qué apuntan estos estimadores en tamaños de muestra grandes, o sea, en los límites de la distribución de esos estimadores. Entonces, antes de arrancar aquí con los temas más abstractos a nivel matemático, quería compartirles en una pequeña simulación, un código en R, en el paquete estadístico R, que yo esperaría que nos ayude un poco a digerir de qué estamos hablando. Entonces voy a compartirles. Ahí el código está también en el aula en mediación, ¿verdad? Está ahí. Déjame ver si hago esto un poco más grande antes de proyectarlo. ¿Alguno de ustedes ya ha jugado, ha travesado este programa R? ¿Alguien tiene experiencia ya? ¿Perdón? No, o sea, ¿en qué lenguaje es? Así, lenguaje te quedó mal, ¿cuál tipo de lenguaje de programación será? Pero cuando vos hablas ahora con gente que trabaja en esto, ¿verdad? Con esta estadística, hay tal vez dos grandes ramas, ¿verdad? Una es la gente que trabaja con software pago, ¿verdad? O sea, no software libre, SAS, SPSS, Stata. Creo que inclusive en la Escuela de Economía, si no recuerdo mal, no sé si todavía lo utilizan, pero habían utilizado en algún momento Minitab. Esos son todos los que son licenciados, ¿verdad? O sea, paquetes con licencia. Tiene la ventaja, ese tipo de paquetes, de que están bastante hechos a la medida de las necesidades de los usuarios. Son relativamente fáciles de operar. Son menos programados, más de funciones y botones, ¿verdad? Entonces son más amigables. Sin embargo, al mismo tiempo también, aparte de la gran limitación de que tienen ese costo adicional, las otras dos limitaciones que tienen son que están pues hechos
no evolucionan a menos que la casa productora de ese software decida por X y Y tema hacerlo evolucionar, pero no se colabora el software, ¿verdad? Entonces está medio detenido ahí. Entonces, si algún tema quisiéramos sensibilizar o agregar a determinado análisis, ¿verdad? La parametrización de ciertos modelos no nos está sirviendo, pues ahí nos quedamos cortos, ¿verdad? No tenemos esa posibilidad. Y relacionado con esa desventaja es el hecho de que muchos de estos software funcionan como cajitas negras, ¿verdad? O sea, yo sé que necesito correr un modelo de regresión lineal, entro a un módulo en una serie de botoncitos en la que se ejecuta eso, pero no tengo posibilidad muchas veces ni siquiera de ver qué es lo que está haciendo, con qué parámetros está jugando, con qué tipo de modelos está, valga la redundancia, modelando esas técnicas sí, modelos que necesito trabajar o correr. Entonces, ese es como el primer mundo, ¿verdad? Todos estos de los software licenciados, pagos, ¿verdad? Y luego el otro mundo es el de software libre, el software colaborado, ¿verdad? Que inclusive los mismos usuarios, expertos han ido desarrollando y agregando más módulos desde el momento en que se programa. Es muy factible cambiar parámetros, revisar si los parámetros que se están usando son los que son apropiados para el problema de uno. Tiene muchísimas ventajas en ese sentido. Dos, y el libre, ¿verdad? Como dije, no requiere ningún pago. Cualquiera de nosotros puede ingresar aquí sin pagar un solo centavo. Tiene los foros de colaboración, como es común también, de open source en internet, en la red, ¿verdad? Entonces, si tengo un problema, puedo postear una duda y es muy común encontrar que en relativamente poco tiempo alguien colabora para resolver. Entonces, permiso, ya no la voy a meter mute. Entonces, esa es la ventaja de este tipo de software. La desventaja es que pues hay que incomodarse programándolo, ¿verdad? Y si uno no tiene claro cómo se hace, pues podría de pronto estar limitado y o cometer errores, ¿verdad? En este mundo de software libre están dos que están bastante extendidas en el uso. Uno es R, que es este que les estoy mostrando, con su visualizador RStudio, como ven acá arriba, que dice RStudio. Esas son ambas cosas, ustedes las pueden bajar en cuestión de 5 minutos, las tienen instaladas en sus computadoras, ¿verdad? Tanto R y después RStudio. Y ya podrían tener este tipo de visualización, abrir estos archivos como que les coloqué ahí en mediación virtual y inclusive jugar ustedes ahí, intentar hacer cosas. Y por supuesto, al igual que el software libre, la capacitación y referencias en internet, cursos gratis por todo lado, ¿verdad? Entonces, el que tenga intención de aprender de esas cosas no va a tener ningún problema. Y el otro software que es todavía más utilizado ahora, ¿verdad? Está como más digamos, de moda, ya hace algunos años para acá, que lo utilizan no solo estadísticos, sino mucho la gente le llaman data science, ¿verdad? Informáticos, están se sienten mucho más habituados a ese ambiente de programación de Python, ¿verdad? Y todo lo que está relacionado con Python. Tiene varias ventajas que tal vez no viene tanto al caso ahorita profundizar en eso, a menos que alguien después se interesa, podemos conversarlo. Pero esos son como los dos mundos. Entiendo algunos de sus colegas, compañeros que ya van un poco más avanzados en la carrera, me han comentado que algunos profesores han estado jugando y haciendo cosas con Python. Entonces, eventualmente por ahí se lo van a encontrar también. Pero bueno, para una larga respuesta a la pregunta, Javier, esto que estamos viendo aquí entonces es el ambiente de RStudio, que es un paquete entonces estadístico para modelar y para calcular diferentes cosas, ¿verdad? Una de esas es lo que les voy a mostrar ahora.
Entonces, lo que ustedes ven aquí, de nuevo, no pretendo hacer ni jamás alcanzaría aquí para hacer una micro inducción o curso de R, nada más quiero más o menos ubicarlos de qué es lo que están viendo. Aquí en estas áreas grises, ¿verdad? Esto es un formato específico de R que es RMD. Estas áreas grises son las que uno le agrega el código, o sea, los comandos que uno quisiera que el programa ejecute. Y en las partes en blanco, inferiores a esa, en medio de estas áreas, estos pedacitos de eso, de hecho aquí en inglés le dicen, donde dice inserte un nuevo chunk, ¿verdad? Un pedazo de código, literalmente, ¿verdad? Uno puede ir agregando diferentes chunks ahí para calcular cosas. Entonces, estas áreas grises son esos chunks que son los pedazos donde se escribe código que uno quiere que ejecute, y en medio de esos chunks va a desplegar los resultados de lo que se ejecutó. Okay, entonces voy a irles contando qué es lo que le vamos a pedir aquí. Vamos a generar esto que dice set seed. La intención es crear un arranque aleatorio. De hecho, es como sembrar una semilla aleatoria para poder generar una muestra. Ahora, porque vamos a generar una muestra, de hecho, una cantidad grande de muestras. Y para poder revisar, eventualmente ustedes, si quisieran ejecutarlo, ahorita, si ya lo bajaron, son ahí medio fiebres con esto, bienvenidos. Y si no, después lo pueden intentar siguiendo lo que les estoy contando acá, habiendo ya instalado los programas. El tema es de la semilla aleatoria. Esta es para que todos tengamos la misma muestra, ¿verdad?, de datos, para que no haya diferencias ahí en los resultados, pues simplemente por un tema de aleatoriedad. Ok, entonces eso es lo que hacemos aquí en este set seed, y después vamos a crear un vector vacío, como dice aquí, null, para almacenar las medias de las muestras aleatorias que vamos a obtener. O sea, lo que vamos a crear, imagínenselo así, es como un cascarón, ¿verdad? Como un vector vacío, es que lo que va a hacer es recibir, ¿verdad?, como una entrada literalmente de medias que vamos a ir calculando en los pasos posteriores. Entonces creamos ese objeto ahí. Estos vean que aquí son como parte de ese lenguaje de programación en R. Es la asignación de objetos, ¿verdad? Aquí digo CLT, así lo estoy llamando, no tiene que llamarse así, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Voy a decir que son ceros, ¿verdad? Entonces esto sí es una función null, entonces asignándole esos valores de 0. Y luego voy a decirle que el tamaño de muestra con el que voy a jugar es n igual 40. Y aquí le voy a indicar un parámetro, un valor de un parámetro, como si yo lo conociera, ¿verdad?, el valor del parámetro. Recuerden que cuando hablamos de parámetro, ahora estoy hablando en sentido estadístico. Cuando hablamos del valor de un parámetro se refiere al valor en la población, ¿verdad? Entonces aquí vamos a usar lambda igual 0,2 para hacer la simulación que queremos hacer. Vamos a calcular una función para calcular la media aritmética de muestras de tamaño 40 con 1000 repeticiones. ¿Qué quiere decir eso? Ese for que está ahí, lo que está haciendo va a hacer es calcular para cada una de las 1000 repeticiones, ¿verdad?, de 1 hasta 1000, va a calcular la media. Que lo que dice es, aquí póngame en ese vector null, vaya rellenándomelo en cada una de estas repeticiones con la media de una función, y aquí lo que se indica es rexp, lo que quiere decir es random exponential, o sea, genéreme datos aleatorios simulados de una distribución exponencial. Y de esos datos, ¿cuántos datos son? 40, porque dijimos que el tamaño de cada una de estas muestras es de 40,
y lambda es 0,2. Esas son las asignaciones que hicimos aquí arriba. Entonces, tamaños 40 y lambda igual 0,2, genéreme datos aleatorios 1000 veces, ¿verdad? Y calcúleme de cada una de esas 1000 el promedio y lo pone en un vector, ¿verdad? Es decir, literalmente como crear una base de datos de medias de una distribución exponencial. Ahora, antes de seguir acá, les pregunto, ¿alguien ha visto o recuerda cómo describirían ustedes la distribución exponencial o en qué casos utilizamos una distribución exponencial? Bueno, Adelante, perdón, adelante. no me acuerdo, así como en qué casos utilizarla, eso sí, no me acuerdo, no podría decir un ejemplo, pero esa no era la que tenía una forma que, digamos, empezaba en un valor alto y luego decrecía rápidamente casi hasta ser cero. Exacto, sí, perfecto, por ahí vamos. Voy a darle la palabra aquí a Max y después comento ahí. Adelante, Max. Profe, la función exponencial se puede usar también en qué tan rápido puede llegar a crecer un virus, Exactamente. por ejemplo. Exactamente, así es en biología, ¿verdad? Es así que los dos tienen razón, ¿verdad? Ya lo describió, digamos, en sentido teórico, es ese comportamiento no es simétrico, no es que tiene un crecimiento relativamente rápido hacia un punto medio y decrece otra vez, ¿verdad? Así como la distribución normal, sino que tiene un comportamiento ya sea sesgado a la izquierda o sesgado a la derecha, y eso sí, común con la normal, un crecimiento, por eso se llama así, un crecimiento exponencial, muy acelerado. Fátima, ibas a comentar algo. No, era solo un comentario. Es que el CCP creo que es que estaba calculando la tasa R de transmisión del COVID aquí, y el señor que se llama como Luis Rosero, creo, él demostró, creo como estadísticamente, que la tasa de contagio del COVID aquí crece con una función exponencial. Era solo agregar lo que estaba diciendo Marta. Excelente ejemplo, gracias Fátima, sí, totalmente. Eso es así, sí, qué bueno que sacas ese ejemplo porque es de las cosas que deberíamos sentirnos contentos de ser parte de una institución que investiga y encuentra cosas tan útiles como los señores del CCP. No, de hecho esa tasa de contagio la está usando yo creo como la gente del INS para sus cálculos de seguros. Claro. No, y el gobierno ha estado no solo ahorita, sino desde que empezó todo esto, apalancándose mucho de lo que han hecho entre el CCP y, por cierto, también el Observatorio del Desarrollo, que es otra de las institutos o pues entes de la Universidad de Costa Rica que han tenido una incidencia muy importante en esto. Sí, o sea, en el manejo de la pandemia, pues. Entonces, bueno, eso es exponencial. Qué bueno que trajeron esos ejemplos aquí a la mesa también. Todo lo que comentaron es muy atinado. Entonces, dado lo que acabamos de decir, ¿verdad? ¿Cómo es ese comportamiento de una variable exponencial? Con los ejemplos que mencionaron aquí los compañeros, Fátima y Max. Pregunto, ¿será que, cómo nos imaginamos que o sea, vamos a generar este vector, ¿verdad? Ese CLT. Relleno ahora con medias de una distribución exponencial. ¿Cómo nos imaginamos? Ahora imaginémonos que vamos a graficar, vamos a crear, todos recuerdan qué es un histograma. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien me puede decir qué es un histograma? No me traten así, compañeros. Ay, perdón. Adelante, José Pablo. Sería como un mapeado de las frecuencias, digamos, como cuántas veces sale cada dato. Exacto. Y eso es como una forma de tratar de construir una densidad, ¿verdad, José Pablo? Una función de densidad.
¿Cómo nos imaginamos esa distribución de frecuencias, ese histograma, esa función de densidad? ¿Cómo se debería ver? ¿Qué creen ustedes? Yo me la imagino como una campanita como invertida, ¿no? Digamos, como que tiene como un punto máximo, profe, no sé. Cuando decís campana, ¿te referís a una distribución simétrica o asimétrica o qué estabas pensando? No sé si simétrica o asimétrica, pero que tenga como, bueno, no sé si es incorrecto, pero como una forma de cerrito. Una forma de, perdón, de cilindro. No, como un cerrito, digamos, que va a tener Ah, como sí. un punto. Ajá. Ajá. Pero cuando hablas de cerrito, bueno, no sé si tenemos la misma imagen de cerritos. Decías ahora que no estás segura si es simétrica o asimétrica. ¿Qué pensarían? O sea, estamos de acuerdo, sí, posiblemente tenga esa forma de cerrito. ¿De acuerdo, Fátima? ¿Qué opinan los demás ahí de lo que comentó Fátima? ¿Será como para terminar de imaginarnos, darnos esa imagen mental? ¿Cómo será? ¿Simétrica, asimétrica? Igual de, o sea, ¿se ve como la distribución original? ¿Será que esa distribución de las medias va a ser un poco más, ¿cómo se llama? Angosta, menos dispersa? Max, adelante. Profe, solamente como para entender, estamos preguntando cuál es la forma del histograma de una función exponencial. O sea, casi, Max, de este vector, de las observaciones que van a estar contenidas en ese vector CLT, que son medias de una generación, o sea, son promedios de muestras aleatorias de una distribución exponencial. Ahora tenemos 1000 observaciones, Max, 1000 observaciones, cada una es una media de estas muestras de tamaño 40. Entonces mi pregunta es, si graficáramos eso, una distribución de frecuencias, tiráramos una densidad encima de esa distribución de frecuencias, ¿cómo nos imaginamos que es esa densidad? Esa es la pregunta. Profe, si yo tuviese que ser un pateado educado, Eso yo es, diría gracias, José Pablo. que, digamos, entre más muestras tengo, debería no de tener como una distribución normal, digamos, en la que como que el promedio esté más cerca del promedio que queremos demostrar que hay, no sé. Solo para asegurarme, cuando decís entre más muestras tenga, ¿te referís a que sean 1000 Entre más promedio. muestras o que el N sea mayor? O sea, el tamaño de cada una de esas muestras. No, que yo tenga más muestras, digamos, como que haga más veces el O sea, cálculo de los si yo tuviera promedios. en lugar de 1000, tuviera 10.000 repeticiones de esto, más se debería parecer a uno normal, pensarías. Sí, eso pensaría yo. Muy bien, excelente. O sea, bueno, o sea, bien el bateo informado, como dice José Pablo. Eso es lo que quiero un poco provocar. Y bueno, ahora dice José Pablo que debería ser normal. ¿Será? Porque vimos que las X son bastante diferentes de ser normales. Entonces vamos a ir viendo, a ver qué pasa aquí, a ver si me corre esto. Debería. Entonces aquí adelante, Max. No, antes de que nos enseñe la gráfica o así, nada más quería saber si podría llegar a ser como una gráfica asimétrica con una cola larga hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, yo pienso lo mismo que vos. Sí, o sea, sin spoiler, ¿verdad? Perdón. Si yo no sé el final y nadie me lo cuenta, ¿verdad? Y no me aferro aquí a mi dogma del teorema del límite central, ¿verdad? Así como que yo sé, ¿verdad? Ya me contaron qué debería esperar, pues yo pensaría que tiene ese comportamiento, como vos decís, Max. ¿Por qué? Porque si las X claramente no son simétricas, son lejos de ser simétricas, en esos ejemplos que ustedes dieron ahora, porque ahora voy a esperar que el hecho de usar las medias en lugar de las X ahora, me va a cambiar drásticamente esa distribución. No me parecería intuitivo eso en primera entrada, digamos. Y vean que nosotros aquí estamos haciendo algo
esto que yo estoy ejecutando aquí, que por cierto aquí, por si acaso, le di clic aquí arriba donde dice Run Current Chunk, ¿verdad? O sea, córrame este pedazo de código, para los que quieran intentarlo después. Lo que estamos haciendo aquí es un lujo, ¿verdad? O sea, claro, para los que nos emocionamos con estas cosas, ¿verdad? Es un lujo comparado con lo que hizo el señor Friedrich Gauss, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué hizo Gauss? Les contaron, nos dieron estadística. ¿Les suena familiar, conocido, no? Recuerden el espíritu aquí es de lo que más o menos recuerdo. Batazos informados, todos son bienvenidos. ¿Qué hizo el señor Friedrich Gauss? ¿A qué nos suena eso? De la campana de Gauss, profe. Así es, exacto, Max. ¿Y eso qué? ¿De dónde salió? No recuerdo muy bien, profe. O sea, lo que hizo este carajo a los 17 años, ¿verdad? Fue instalarse ahí en la Universidad de Heidelberg a hacer esto, dibujar y observar diferentes fenómenos y tratar de dibujar las densidades. Decía, mira qué estoy caricaturizando esto, ¿verdad? Se puede contar más formal la historia, pero mira qué interesante que hay un comportamiento que se repite en diferentes fenómenos y diferentes variables, que es este crecimiento hacia un punto medio y un decrecimiento de una forma proporcionalmente muy similar a cómo creció para llegar a ese punto medio. Es decir, son distribuciones, son comportamientos en la distribución de simetría, ¿verdad? Y son bastante comunes de ver de lo que hizo ahí. O sea, qué curioso, ¿verdad? Y además, yo como investigador, ¿verdad? O toda la gente que está aquí alrededor en esta universidad, investigadores, pensadores, ¿verdad? Qué interesante poder calcular qué tan probable es que pase X o Y cosa en estas variables. Recuerden aquellos tiempos, eso fue, ya no me pidan por favor la fecha exacta, ¿verdad? Pero sí fue hace un par de siglos o más. Está en surgimiento todas las teorías, ¿verdad? De probabilidad de cálculo. Y entonces decía, bueno, si yo quisiera calcular esas probabilidades, necesito modelarlo. Eso, Fátima, sí, exacto. Lo que vos dijiste. El cerro es la campana de Gauss, exacto. Entonces, necesito modelar, necesito poder calcular, ¿verdad? Una función de densidad. Entonces se dedicó, estimable señor, a calcular una función de densidad de ese tipo de distribución. Entonces encontró, pues se llamó la distribución normal. Aparentemente es normal encontrarme este tipo de fenómenos. Cuando digo que lo calculó así, ¿verdad? Imagínense cuánto pudo haber durado. Pero todavía más interesante que haber solo encontrado eso, es haber observado esto otro, ¿verdad? Que es el teorema central del límite. Es el corazón de la teoría estadística. Es cuando yo me enfrento con distribuciones que no tienen este comportamiento, lo curioso es que si yo quisiera, en lugar de querer inferir algo sobre las probabilidades de las X solitas, yo podría inferir algo sobre la media de las X. Y la media de las X es normal, ¿verdad? Eso es, en esencia, el teorema del límite central. Él lo hizo, obviamente, imagínense, ¿verdad? Ni siquiera aquellas Casio, ¿verdad? Ni siquiera esas calculadoras. Todo absolutamente desarrollado a mano, ¿verdad? Y lo que encontramos, o lo que encontró entonces, es un comportamiento, una distribución, una densidad de las medias que nosotros hoy, por eso les decía, todo esto que les estoy contando,
es para decir, hoy nosotros podamos irnos aquí a R y decirle, genéreme una simulación de muestras aleatorias, 1000 muestras aleatorias. A veces yo me imagino, ¿verdad? Me imagino al pobre muchacho ese, ¿verdad? A los 17, a los 21, a esos 4 años desarrolló el teorema límite central. ¿Qué cara tendría, verdad? ¿Qué cara pondría ese carajo hoy si pudiera tener acceso a estas herramientas? ¿Verdad? Entonces, por eso digo, eso es un lujo. Estamos haciendo un poco lo que seguro quería hacer Gauss aquí con este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, la media teórica, aquí es importante distinguir, ¿verdad? O sea, yo tengo una asunción teórica de cuánto es el valor esperado de una distribución que tiene lambda igual 2. Recuerden que la distribución exponencial, el valor esperado es 1 entre lambda, 1 entre 0,2 igual 5. Y la desviación estándar teórica de la media es 1 entre lambda, que por cierto, 1 entre lambda igualmente es la desviación estándar de las X solitas, ¿verdad? Y dado que siempre la desviación estándar de la media va a ser la desviación estándar de las X entre raíz de n, aquí sería 1 entre lambda entre raíz de n. Eso es lo que estoy escribiendo ahí, no es ni más ni menos que todo lo que hemos estado haciendo en estas clases anteriores, ¿verdad? Eso lo sabemos por lo que hemos desarrollado en estas primeras clases. Entonces, para encontrar la varianza, le vamos al cuadrado de la desviación estándar, el resultado es 0,625. Y eso se almacena en las siguientes variables. Entonces, vamos a poner una media teórica, 1 entre lambda, y una desviación estándar teórica, 1 entre lambda, entre la raíz de n. Entonces vamos a ejecutar esto también. Aquí lo único que vamos, por eso ustedes dirán, ¿y qué tanto está haciendo? Porque no veo nada. Por el momento estamos como creando parámetros, ¿verdad? Asignando valores a los parámetros. Todavía no estamos ejecutando un código que se pueda visualizar o revisar. Entonces ahora vamos a calcular la media real de la distribución. Esta es, entonces, la media y desviación estándar teóricas, ¿verdad? Ahora, eso es con lo que yo conozco y lo que yo llevé, ¿verdad?, de clasecitas de estadística. Ahora supongamos que alguien dice, yo no entiendo y no escuché y no creo en nada de eso. Lo único que yo soy un empirista, ¿verdad? Yo necesito, con mis muestras que generé ahí, las simulaciones, ahora quiero observarlo. Quiero calcular cuánto es la media, cuánto es la desviación estándar, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Si lo comparamos entonces con la media teórica, vamos a ver ahora que hay una convergencia a la media teórica y la forma de la distribución también. O sea, ahí vamos a ver, entonces por primera vez, que sí tiene razón José Pablo. José Pablo se apalancó, a menos que tenga algún otro tipo de intuición aquí, pero se apalancó de lo que sabe el teorema límite central para contestar la pregunta que les hice antes, y no lo observó, ¿verdad? Eso es como dichosos los que creen, ¿verdad? En la teoría. Y también esta otra parte es sin haber observado nada. Entonces lo que vamos a ver ahora es si realmente hay una convergencia hacia eso que teóricamente debería pasar. Tanto al parámetro de donde está ubicada, al parámetro de dispersión y al parámetro de la forma de la distribución, ¿verdad? Entonces, vamos a correr y aquí vemos, ¿verdad? Lo que está haciendo aquí es estos comandos, aquí no los voy a cansar demasiado. Aquí hist es construyeme un histograma con los valores que encuentra en CLT, y aquí lo que le está poniendo son labels al eje X, o sea, etiqueta al eje X, el título, y bueno, ahí ven algunas cuestiones de forma, ¿verdad? Por ejemplo, que marque una línea, donde está la media de CLT y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí está indicando, voy a hacer esto tal vez más grande. A ver si colabora. Por aquí está.
¿Y qué vemos aquí? Entonces, ¿qué concluimos de este gráfico? ¿Qué observamos y qué concluimos? Sí es simétrico, más o menos. Bastante, ¿ah? O sea, bastante simétrico, exacto, Yarot. ¿Y qué más? Esa es la primera observación, correcto. ¿Qué más observamos? Y que la media que calculamos, digamos, con las muestras es muy parecida o casi que es la misma con la media teórica. Exactamente. O sea que aquí efectivamente hay una convergencia, ¿verdad? Una convergencia de las medias estas al valor medio teórico. Esta media real es la media de de todo ese vector, ¿verdad? Entonces está bastante cercano. La otra cosa que nos dijo José Pablo ahora, si no recuerdo mal, es hace unos minutos, es que si aumentamos la cantidad de muestras, debería tender a, porque ya nos decía, bastante simétrico, ¿verdad? No perfectamente simétrico, pero bastante. Y José Pablo decía, si aumentamos la cantidad de muestras, si no fueran 1000 en otras palabras, si no fueran 10,000, esto debería ser más limpio en cuanto a la simetría. ¿Qué opinan ahí? ¿Qué creerían que pasa? ¿Están de acuerdo con eso o tendrían alguna sospecha de otra cosa? O sea, ¿de qué depende? De que yo agregue más. ¿Cuál parámetro tengo que cambiar, en otras palabras? El de la cantidad de repeticiones, la cantidad de muestras, que es el que decía José Pablo, o el tamaño de la muestra, de cada muestra, n igual 40. Sería el tamaño de n. Así es. Tenemos que aumentar el tamaño de n, ¿verdad? Cuando aumentamos el tamaño de la muestra total, esto va a tender, independientemente que tome 1000, 500 o 400, va a tender cada vez más a ser simétrico. Exactamente. Ok, bueno, entonces volvemos por acá, ya se pone medio. Para ver formalmente el tipo de distribución, podemos hacer una distribución de frecuencias y dibujar la densidad de esta distribución muestral. Ambas son de forma de campana. Entonces aquí hacemos eso, de crear ese histograma, luego un gráfico de densidad de ese mismo vector CLT y luego que genere un polígono, ¿verdad? Uniendo esos puntos. Entonces voy a igual mostrarles eso aquí en imagen grande. Y aquí vemos, ¿verdad? Vemos que si hacemos ese histograma con clases más cortas, se va viendo un tanto más decente, ¿verdad? Y aquí está la densidad calculada sobre ese mismo vector de medias. Y se ve bastante simétrico, con algunos problemitas aquí que se notaban ya desde acá, de valores extremos que podrían estarle afectando también de alguna forma, para evaluar si es normal o no, ¿verdad? Vamos a ver. Que se queda ahí trabajo. Entonces vamos a calcular la media formalmente, ya la vimos ahí en el gráfico, y la varianza CLT para ir confirmando. Aquí está 5,03 y la varianza 0,6. Para entender el ajuste de manera intuitiva, ¿verdad? Cuando digo intuitiva es sin usar pruebas de normalidad formales que no hemos visto acá y no vienen al caso ahorita.
sino tratando de utilizar las cosas que vamos a ir trabajando y calculando aquí, vamos a calcular la probabilidad de obtener un valor mayor al máximo de la distribución generada, asumiendo que esta distribución es normal. La probabilidad es prácticamente cero, por lo que sí deberíamos poder asumir que se deja modelar bien con la distribución normal. O sea, aquí vamos a ver que lo que dice aquí es, tome el valor máximo de CLT, es decir, vamos a devolvernos aquí, por aquí arriba, ¿verdad? Y evalúeme cuál es la probabilidad de encontrar un valor superior a ese valor. Y evalúeme eso con la distribución normal. Si eso no fuera cero, querría decir que esa distribución no tiene un comportamiento normal, pero sí lo tiene, ¿no? Entonces, el máximo de CLT, la media CLT y la varianza CLT son los parámetros de esa distribución normal, y esta probabilidad me está indicando, ¿verdad? 2 por 10 a la menos 6, o sea, es 0,000002, prácticamente cero. Es esa probabilidad, por ende, sí hace sentido pensar que se ajusta bastante bien a una distribución normal. Entonces, don Max, adelante. Profe, ¿puede repetir cómo es que está conformado ese código? Por favor. Esto que está acá, ¿decís? Correcto. Sí, esto lo que dice es, PNorm es probabilidad normal. Ese es el comando acá. ¿Cuáles son los parámetros de esa probabilidad normal? De hecho, si uno se coloca aquí sobre esto, le indica ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera recibir el comando? ¿Cómo lo especificas? Entonces dice, lo primero, de ahí viene una letra Q que se refiere al quantile, o sea, el cuantilo, y aprovecho aquí para aclarar eso. Cuantilo se refiere siempre a un valor específico de una función de densidad, de una distribución de una variable. O sea, un valor de X. Entonces, en este caso le vamos a decir que ese valor que queremos evaluar es el máximo de CLT, es decir, es la media con valor más alto de este vector de medias de 1000 repeticiones. Entonces yo quiero evaluar la probabilidad de que la X, ¿verdad? Esta distribución, exceda ese valor máximo. Y luego me dice min igual 0 por default, a menos que usted me diga otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo aquí le estoy, ¿por qué dice 0 y 1? Porque asume por default, si yo no le digo nada más, que es normal estándar, 0, 1. Si yo le indico una media, dice, ok, perfecto, entonces en lugar de 0 voy a utilizar lo que usted me va a indicar ahí en la coma como media, y aquí le estamos diciendo min de CLT, y en la desviación estándar, aquí le puedo poner varianza CLT, es indicarle ahí el valor que yo quiero que utilice como parámetro de dispersión, ¿verdad? Entonces, lo que está calculando aquí es eso, 1 menos la probabilidad normal. Esto es, vea que esta es la función de distribución, Max, ahora que estabas preguntando. Siempre acumula entonces de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces es la probabilidad desde menos infinito hasta el valor que usted me está indicando, hasta ese máximo de CLT. Y dado que ese es 1 prácticamente, 1 menos 1 me daría ese 0, es decir, es prácticamente imposible obtener un valor mayor que ese máximo de CLT, partiendo de que la distribución con la que puedo calcular esta probabilidad es normal. Y eso efectivamente corresponde a lo que empíricamente observamos. Adelante, Max. Profesor, por ejemplo, si yo quiero sacar la probabilidad de un intervalo, que esté como en un intervalo. Entonces, digamos, si vos tenés, el intervalo va de un valor A hasta este máximo, ¿verdad? Hasta este valor que está acá, lo que haces es calcular esta probabilidad, como hacer esto, como hacerlo por pedazos en la función de distribución. Entonces tenés todo vamos a verlo así mejor, para verlo más gráficamente. Lo que haces aquí es, aquí está ese máximo, ¿verdad?
y vos querés saber el intervalo entre este y este, por decir algo, ¿verdad? Entonces lo que voy a calcular es, voy a decir, calcúleme la probabilidad hasta aquí, que sería todo el área, que ya vimos que es 1, en este caso, y le resto esa misma P norm, pero indicándole que el valor, ese es el límite inferior del intervalo que quieres calcular. Y la resta, esas dos probabilidades, es la probabilidad que se encuentre ese intervalo. Por geometría, digamos, Max. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Sí, tal vez es. O sea, imaginémonos aquí que vos tenés, o sea, vos estás calculando con esa función pnorm, ese comando estás calculando áreas, ¿verdad? En el caso del máximo, pues es 1, ¿verdad? Y confirmamos que está calculando bien con la distribución normal. Pero podríamos decir la probabilidad que esté entre 6 y 5, imaginémonos aquí, ¿verdad? Que vos querés entre 5 y 6, para ser más lógico. Entonces, vos calculás y decís, quiero calcular, de hecho, calculémoslo aquí si quieren, para no solo hacer esto en pura teoría. Voy a copiar eso acá y voy a decirle que me agregue otro pedazo de chunk aquí. Y aquí voy a copiar eso y le voy a decir, calcúleme la probabilidad que llegue hasta 6. Okay, entonces aquí ¿qué me va a dar? Aquí Max me va a decir, me va a calcular el área calculado con la distribución normal desde menos infinito hasta 6. Bueno, entonces, si pudiéramos pintar esto aquí, digamos, vamos a poner todo esto en color azul, hasta 6. Y después de eso, le voy a restar, ¿verdad? 1 menos, ¿no? Le voy a restar 5. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Gráficamente, por eso sí, como si fuera literalmente como jugando con la geometría. Es todo el área hasta 6 y le resto todo el área hasta 5. ¿Qué le queda? Lo que está en medio de esos dos valores. El área que hay entre esos dos. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, a ver si hace sentido, me dice que es 0,47 la probabilidad. Muchísimas gracias, profe. Con todo gusto. Bueno, aquí lo que hicimos entonces fue calcular o sea, simular literalmente algo que ustedes podrían decir como para qué, ¿verdad? Yo le creo al teorema del límite central. El punto son dos. Uno, que ahora tenemos esa gran bendición de poder intuitivamente entender a qué se refiere esto, teorema del límite central, realmente a qué se refiere una distribución de los promedios. Yo les decía, nadie en su sano juicio saca más de una muestra, ¿no? En la realidad nunca vamos a tener recursos, dinero ni tiempo para calcular más de una muestra en un estudio real. Pero en simulación puedo hacer lo que quiera. Puedo cambiarle ahí. De hecho, le voy a sugerir a José Pablo, bienvenidos. Intenten cambiarle a ver cómo se ve esa distribución si empiezo a jugar. En lugar de 1000, pongo 2000 o 3000 o 5000 o 10000 repeticiones. Y lo combino con diferentes valores de n. A ver cómo se va convergiendo esa distribución cada vez más a una normal. Esas son las cosas que podemos hacer acá. Y lo otro es, o sea, aparte de este valor de no creerlo simplemente, es la idea, es como un poco la introducción a este tema hoy, la idea de lo que significa converger, ¿verdad? Porque yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba cuando yo estaba sentado en la silla de ustedes, que yo escuchaba términos y escuchaba a profesores y profesoras hablar en abstracto y uno se adhiere, ¿verdad? A las abstracciones, ¿verdad? A las teorías y a lo que aparentemente tiene que pasar, ¿verdad? Y las asume como propias. Sin embargo, creo que es importante que cuando hablemos de qué es converger realmente, ¿verdad? Cuando usamos ese verbo, ¿a qué nos referimos? Y esto es converger, o sea, esto es
teníamos una distribución que no es nada simétrica. Conforme vamos jugando con los parámetros de esta forma, aumentamos el tamaño de muestra, tenemos muchas repeticiones de muestras, de pronto esto va tendiendo, ¿verdad? Acomodándose poco a poco a parecerse en el límite a una distribución que era diferente que la original. De nuevo lo digo, yo así es como yo entendí, aprendí esta materia, mucho, y les voy a ser muy honesto, mucho después de haberme graduado de estadística. O sea, habiendo tenido que preparar de alguna forma cómo les puedo contar a ustedes esto. Lo cual es un enfoque, una forma de transmitir esto un tanto diferente a decir, vamos a abrir mi presentación y decirles, así es, ¿verdad? Créanme. En algunos casos se puede hacer eso. Entonces, voy a cambiarme ahora sí a la presentación y a compartirles un poco entonces estos puntos. Ok, entonces, propiedades asintóticas, por cierto, les dije al inicio, ¿verdad? Entonces, la primera idea o noción aquí es la de insesgamiento asintótico. Y eso es, ¿verdad? Como dice esa frase ahí, de nuevo, si digo esa frase en seco, ustedes dirían, bueno, si usted lo dice, ahora lo acabamos de ver primero, ¿verdad? Cuando la forma de la distribución se va pareciendo cada vez más a otra distribución, a esta se le llama la distribución asintótica o límite del estimador. ¿Qué es el estimador? X barra. ¿Y cuál es la distribución asintótica de cualquier X barra proveniente de cualquier población, según el señor Gauss? Normal. ¿Queremos creerle al señor Gauss? No, no le creamos. Hagamos la simulación y acabamos de ver que tiene bastante sentido partir de que eso es cierto. Aquí también les mostré cómo se ven esas densidades exponenciales con estos parámetros de lambda, ¿verdad? Entonces, X es exponencial, lejos de ser simétrica, X barra podrá ser normal. Bueno, contra todos los pronósticos intuitivos, sí lo es, ¿verdad? Insesgamiento asintótico, entonces ahora sí, para ir formalizando las ideas. Vamos a hablar de que un estimador cita techito, recuerden la notación, ¿verdad? Estamos hablando de una función que estima cita, cuando hablamos de cita techito, es asintóticamente insesgado si el límite, cuando n tiende a infinito, y ojo, aquí es n, o sea, el tamaño de la muestra, ¿no? de la cantidad de repeticiones de diferentes muestras, el tamaño de muestra tiende a infinito. Entonces, del valor esperado de cita techito n. Si S es igual a cita, es el límite, entonces estamos hablando de que es asintóticamente insesgado. Un ejemplo, recuerden que decíamos que S cuadrado, la varianza muestral, es un estimador insesgado de sigma cuadrado, la varianza poblacional. Eso lo demostramos la sesión anterior. Esto que ustedes ven aquí, este sigma cuadrado sub n techito, no es igual a S cuadrado. Es, digamos, otro estimador de sigma cuadrado. ¿Qué es la diferencia? Que está dividido entre n, esa sumatoria de cuadrados, en lugar de estar dividido entre n menos 1. Y desde ese momento sabemos que no va a ser insesgado para cualquier tamaño de muestra. Sin embargo, cuando aplicamos esta definición del insesgamiento asintótico, el límite, cuando n tiende a infinito, de ese valor esperado de cita de sigma cuadrado sub n techito, sería el límite de n menos 1 entre n por sigma cuadrado. Y ese factor de que introduce ese sesgo, tiende a 1 cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Por ende, sí converge este estimador a sigma cuadrado. La esperanza es estimador a sigma cuadrado. Por lo tanto, es asintóticamente insesgado de sigma cuadrado. ¿Ok?
Y luego, les decía la vez pasada, de hecho no lo vimos este concepto la vez pasada, que la idea de consistencia sí es un concepto, una noción que está necesariamente ligada a tamaño de muestras grandes. De hecho, es un poco redundante decir consistencia asintótica, ¿verdad? Consistencia está necesariamente ligada a esa distribución en el límite. Pero de lo que partimos o la forma en que nosotros abordamos esta consistencia es desde la convergencia en probabilidad. O sea, si Tatechito sub n converge en probabilidad a cita, sí, pasa lo siguiente. El límite, cuando n tiende a infinito, de esta probabilidad, que significa que, o sea, que si Tatechito sub n, en otras palabras, esté a una distancia de más o menos épsilon de cita, no sé lo que estamos diciendo realmente ahí, si esa probabilidad es igual a 1. O sea, si la diferencia, en el fondo, puesto en palabras, si la diferencia entre cita techito sub n y cita es arbitrariamente pequeña, pero finalmente mayor que 0, si esa probabilidad es igual a 1, entonces decimos que cita techito sub n converge en probabilidad a cita. Entonces, para eso podríamos usar esta idea, ¿verdad? Esta gráfica. Y esa gráfica, más bien pregunto aquí, ¿cómo se interpreta? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo se interpreta ese gráfico? ¿Qué historia podría haber detrás de ese gráfico? Bueno, totalmente en la misma línea como suelo hacerlo, ¿verdad? Batazos informados. No les he enseñado nada de esto, entonces no tengan pena de sugerir ideas. ¿Quién se le ocurra qué podría corresponder? Sí, Max. Sí. Profe, conforme aumenta el tamaño de la muestra se acerca más a la media. Ajá, ¿y cuál medida es esta, digamos? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué tipo de caso será este? Donde la media sea 0.5. Exacto. ¿Y se te ocurre algún ejemplo en la que pueda pasar eso? Como el lanzamiento de una moneda. Excelente. Porque ahí es que, ¿qué sería 0,5? 0.5 es como la probabilidad de que salga cara o cruz. Perfecto. Te voy a seguir molestando porque vamos súper bien. ¿Y qué pasaría? O sea, ¿cómo transmitimos la idea básica detrás de este gráfico? Estás lanzando la moneda y supones, o sabes, igual que sabías que el valor esperado de la exponencial es 1 entre lambda, luego observamos que efectivamente eso dio. Aquí en este caso vos sabés que la proporción, todos aquí vamos a afirmar, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que la probabilidad de obtener escudo en ese lanzamiento de la moneda que está haciendo Max es 50%. ¿Alguien se opone a esa idea? Nadie levanta la mano, hasta Max la bajó ya. Nadie se opone a esa idea, sin embargo, apostaríamos entonces, si estamos seguros de eso, apostaríamos, aquí, por ejemplo, Fátima, vos apostarías, si yo digo que voy a lanzar esa moneda 10 veces, dado que estás segura y no levantaste la mano de que tenías algo que objetar, apostarías 2,000 colones, por decir algo, a que van a salir 5 escudos. Sí. Sí, apostás. Lanzo 10 veces la moneda, vos me das 2,000 colones si no salen 5 escudos. Tal vez. Sí. Digamos que sí. Muy bien. ¿Alguien no se sentiría tan feliz de esa apuesta? Yo no apostaría.
No apostarías, ¿por qué? ¿No estás seguro que es 50%, Albert? En poquitos lanzamientos es difícil que se cumpla que la probabilidad es 50-50. O sea, si lanzo 50, estaría más Puede que tranquilo. tenga, puede que tenga una racha y pegue 10 coronas seguidas, digamos, o 10 escudos seguidos, ¿no? Exacto. Entonces, con 50 estaría más tranquilo. Yo diría que más. Pero en ese gráfico, Sí, a ver. ese gráfico salen 1000 intentos y es donde ni siquiera ahí se llega a la perfección. Exacto. Pero ¿qué sí pasa, Javier? O sea, bueno, perfección, ¿verdad? Bueno, perfección Perfección digo, es otra materia en teología, sí. pero aquí, ¿qué sí pasa, Javier? O sea, ahí se ve que conforme se van haciendo más intentos, se va llegando más a lo que es el punto 5, O lo sea, más cercano. se reduce el nerviosismo, ¿verdad? Sí. O sea, digamos que tal vez tampoco apostaría una fortuna a que salen 500 escudos, pero apostaría lo que ustedes quieran a que no van a salir 400. Se dice. Viendo ese gráfico sí se puede decir eso. En cambio, no apostaría cualquier cosa a que no van a salir 4 en 10. ¿Verdad? O 3, como decían ustedes ahora, ¿verdad? No sé si fuiste vos, Javier. Una racha aquí, ¿verdad? Una racha puede pasar en 10, o en 20, hasta en 50. Pero conforme aumenta esto, más allá de decir, ¿en qué momento debería ser 0,5? De hecho, ¿cuándo debería ser 0,5 exacto? Bueno, hablando de la perfección, como dice Javier. Aquí es donde la matemática y la teología se encuentran un poco, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Pues el número de lanzamientos tiende a infinito. Así es, Max. Cuando es infinito. Cuando agoté todos los lanzamientos que se podían hacer de la bendita moneda. Sí, Max. Profe, nada más tenía una duda. Cada intento es una muestra. Cada intento es es decir, no, sí, claro, vos puedes tener n igual 1, ¿verdad? No es que sea imposible eso, pero cuando decimos intentos aquí son tamaños de muestra realmente. ¿No? O sea, Entonces, el tamaño de muestra es 1. el tamaño de muestra en la primera es 1 y ahí sí, pues sí, o sea, ahí solo puede ser 0, 1, ¿verdad? Ya a partir de 2, este valor de P puede ser 0,5, 0 o 1, ¿verdad? Y así sucede. O sea, lo que estás observando es la proporción de escudos, de coronas, depende de cómo definas el éxito, en la cantidad de veces que tiras la moneda. De acuerdo, profe. Eso es lo que se está registrando aquí en este gráfico. Ok, bueno, entonces aquí volvemos a la noción esta que habíamos conversado también de Chebyshev, ¿verdad? Hablando de qué es un estimador consistente, es cuando la probabilidad en el límite, ¿verdad? Es otra forma más formal de expresar todo esto, de zeta techito sub n es igual a zeta. O sea, a eso nos referimos con esta convergencia. Entonces, una condición suficiente para que zeta techito sub n sea un estimador consistente de zeta es que zeta de techito sub n sea un estimador asintóticamente insesgado de zeta. Primero que sea insesgado, que ya lo vimos ahora, y que por otro lado su varianza sea 0 asintóticamente. Entonces, la prueba para esto sería partiendo de esa probabilidad de la distancia que tiene zeta techito sub n con respecto a zeta, expresada en ese número arbitrariamente pequeño, como ese 0,504 que vimos ahora en la gráfica anterior, o sea, muy pequeño, pero siempre mayor que 0. Esa la podríamos expresar
¿verdad? Como una distancia, ¿verdad? Como no una diferencia, sino como una distancia al cuadrado. Esto es para simplemente decir que o sea, que no nos interesa la dirección, pues, ¿verdad? De esa diferencia, sino solo la magnitud de la distancia, y que eso va a ser menor o igual a epsilon al cuadrado. Esa es otra forma de expresarlo, ¿verdad? Y recuerden entonces que esto es mayor o igual, esa probabilidad es entonces mayor o igual que 1 menos el valor esperado de este zeta techito sub n menos zeta al cuadrado entre epsilon al cuadrado. ¿Verdad? Y esto, ¿verdad? Para que esto pase, ese valor esperado de este zeta techito sub n menos zeta al cuadrado sea 0, ¿verdad? Lo que tendría que pasar, recuerden, ¿esto a qué se nos parece? O qué es efectivamente, es el error cuadrático medio, ¿verdad? Si usted recuerda lo que llamamos el error de muestreo. Recuerden la clase pasada, hablamos un buen rato de cuáles son las dos fuentes de diferencia entre lo que estoy estimando con mi muestra y el verdadero valor poblacional. Esas dos fuentes de diferencia son el sesgo, ¿verdad? O sea, a pesar de que tengo un tamaño de muestra considerable, puede haber una diferencia entre el valor esperado de mi estimador y el verdadero valor poblacional. Y por otro lado, la variabilidad normal de zeta techito sub n. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está indicado acá, ¿verdad? Entonces yo puedo expresar este valor esperado como el límite de la varianza zeta techito sub n más el límite del sesgo, ¿verdad? O sea, la diferencia entre esperanza de zeta techito sub n menos zeta. Esto lo estoy igualando aquí, así sin más ni más, porque eso lo desarrollamos, lo hablamos en la sesión anterior, ¿verdad? Entonces, para que eso suceda, entonces quiere decir que la única forma de que pase, ¿verdad? Que en el límite esta probabilidad de que zeta techito sub n esté a esa distancia de epsilon de zeta, para que eso sea igual a 1, me vuelvo acá, esto tiene que ser 0, y para que esto dé 0, el numerador, porque el denominador no podría hacerlo, el numerador tiene que ser 0. Y el numerador es el error cuadrático medio. Lo cual entonces, por lógica, quiere decir que zeta techito sub n decimos que converge en probabilidad zeta si el límite, cuando n tiende a infinito, el error cuadrático medio de ese estimador es igual a 0. ¿Ok? O sea, esto es como una argumentación lógica, digamos, usando las cosas que hemos venido haciendo y mostrando. Entonces, estimadores consistentes en error cuadrático medio, o sea, la forma en que nosotros vamos a mostrar en este curso consistencia es entonces consistencia en error cuadrático medio, ¿verdad? Porque eso es una condición suficiente. Con que el error cuadrático medio de 0 podemos hablar de consistencia. Entonces, todos los estimadores con el límite de n contiende infinito el error cuadrático medio de ese estimador igual a 0 son consistentes en error cuadrático medio. Ejemplo, tenemos una muestra aleatoria x1, x2 hasta xn de una distribución f de x con esperanza de x igual mu y varianza de x igual sigma cuadrado. Vamos a definir T2, que de hecho lo habíamos usado la sesión anterior, como 1 entre n más 1 por la sumatoria igual a 1 hasta n de las xy. O sea, vean que esto es casi x barra, solo que tiene ese pequeño sesgo ahí de no ser entre n, sino entre n más 1. Y la pregunta es, ¿este T2 es consistente de mu? Recuerden que la clase pasada hablamos de que usamos este caso del T2 para decir que es un estimador sesgado. En otras palabras, no insesgado de mu. Pero ahora me están preguntando si es consistente de mu. Que eso podría ser, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo lo demuestro? Bueno, digo, la varianza de T2, vamos a calcularla, es la varianza de 1 entre n más 1 de la sumatoria de xy, sale este factor elevado al cuadrado, 1 entre n más 1 al cuadrado, por la varianza de la sumatoria de las xy, y esto, todas las xy tienen la misma varianza sigma cuadrado, por lo tanto aquí quedaría 1 entre n más 1 al cuadrado por n sigma cuadrado, y este es el resultado de la varianza T2, ¿verdad? N a la 1 entre n más 1 al cuadrado. Es decir, aquí va a quedar n en grado 2 y aquí está n en grado 1, ¿verdad? Para pensar de una vez ya en lo que podría salir con el límite. Y luego tenemos además que el sesgo de T2 es menos mu entre n más 1. Esto también lo tomamos de lo que resolvimos la sesión anterior. Entonces, el error cuadrático medio, siendo igual a la varianza más el sesgo, sería n por sigma cuadrado, perdón, entre n más 1 al cuadrado, menos mu entre n más 1 al cuadrado. Entonces, este es el error cuadrático medio, que lo puedo llevar al mismo denominador haciendo esta operacioncita. Y tomamos límite, y lo que vamos a encontrar entonces es, de nuevo, aquí es n en grado 1 y n en grado 2 abajo cuando desarrollamos este binomio. Por lo tanto, el límite de toda esta cosa va a ser 0. Por lo tanto, T2 es consistente de mu, ¿verdad? Ok. Ahora, algunas relaciones que podrían ser útiles aquí es partiendo de estas probabilidades en el límite, ¿verdad? PELIM sería el de estas relaciones, combinaciones lineales de estimadores, ¿verdad? Por ejemplo, A1, o sea, un ponderador, un factor que pondera zeta techito 1 más A2 por zeta techito 2 es igual a, o sea, usamos esa probabilidad en el límite para lo que es variable, es decir, zeta techito 1, y lo ponderamos por A1 más A2 por la probabilidad límite de zeta techito 2. Y vean que si vamos a multiplicar, por ejemplo, dos estimadores, zeta techito 1 y zeta techito 2, entonces la probabilidad en el límite es igual al producto de las probabilidades en el límite. O los valores PELIM, pues, de zeta techito 1 y zeta techito 2. Y lo mismo pasa con un cociente de estimadores, ¿no? Entonces, la probabilidad en el límite de zeta techito 1 entre zeta techito 2 es igual al cociente de las probabilidades límite de zeta techito 1 entre la de zeta techito 2. Obviamente, mientras que la segunda sea diferente de 0. Y de esto, una generalización aplicada a funciones ahora, ¿verdad? Si decimos que el teorema de Slotsky lo que nos dice es, si tenemos si es consistente, ¿verdad? Zeta techito n de zeta, es decir, si esa probabilidad en el límite es igual a zeta, y tenemos una función continua de zeta techito n, es decir, g de zeta techito n, entonces también, imaginémonos aquí que por ejemplo, que tenemos una función de demanda, ¿verdad? Tenemos una función de demanda para calcular una elasticidad del precio, y esa va a estar entonces en función del precio. Entonces, si yo con el estimador del precio, ¿verdad?, poblacional que me interesa, por ejemplo, para calcular la elasticidad, estoy siendo consistente, ¿verdad? O sea, si ese zeta techito 1 converge a zeta, entonces la función de demanda, que es una función de ese precio, g de zeta techito n, va a converger a la función de demanda poblacional. O sea, estoy calculando una función de demanda con una muestra
que debería converger entonces a la función de demanda poblacional. Para poner esto, digamos, en palabras un poco más mundanas, ese teorema de Slotsky. Ok, entonces, un ejemplo de esto sería, si tenemos x1, x2 hasta xn, es una muestra aleatoria de una normal con parámetros zeta y varianza 1. Entonces, si zeta techito 1 es x barra y zeta techito 2 es un medio de x1 más 1 entre 2n por la sumatoria de igual 2 hasta n de las xy, o sea, le estamos dando un poco más de peso a la observación x1 en esa sumatoria de igual a 1 hasta n, en ese segundo estimador. Entonces vamos a tener lo siguiente. En la A, que la probabilidad en el límite de zeta techito 1 es igual a zeta, ya que el valor esperado de zeta techito 1 es igual a zeta, y el límite de la varianza, ya sabemos que la varianza de zeta techito 1 es 1 entre, en este caso, porque la varianza es 1, ¿verdad? Es 1 entre n, por lo tanto el límite de 1 entre n sería igual a 0. Eso es lo que dice el inciso A. Y en el B, buscando calcular lo mismo, primero vamos a buscar qué va a pasar con el valor en el límite, ¿verdad? El P-lim de zeta techito 2. Sería aplicando los teoremas de la diapositiva anterior, saco la constante, un medio, a multiplicar esa probabilidad en el límite de x1, o sea, que converge x1, más un medio de la probabilidad en el límite de x barra menos x1 entre n. Y vean que esto es lo que, o sea, eso es igual a esto de 1 entre 2n por la sumatoria de igual a 2 hasta n de xy. O sea, lo que estoy haciendo ahí básicamente es restándole x1 entre n para poder usar x barra, ¿verdad? Para poder usar x barra para calcular estos pelímetros. Porque si no estaría un poco raro eso de igual a 2 hasta n. Entonces, haciendo esto, tendríamos en la primera un medio de x1. Vean que a qué converge x1, la observación x1 cuando n tiende a infinito. Pues a x1, ¿verdad? O sea, por más que aumentemos el tamaño de muestra, eso es un valor que no le afecta el tamaño de muestra, es x1. Más un medio de la probabilidad en el límite de x barra. Aquí estamos usando lo que veíamos también de los teoremas estos, donde yo puedo separar las sumas o las restas, menos un medio de la probabilidad en el límite de x1 entre n. Entonces, vean que ahí quedaría entonces un medio de x1, de lo que ya teníamos de arriba, más un medio de zeta, porque la probabilidad en el límite de x barra es zeta, como vimos en el inciso A, y el último término ese es 0, ¿verdad? Porque x1 entre n, cuando n tiende a infinito, sería 0. Por lo tanto, este estimador no converge a zeta. No es consistente de zeta techito 2. Zeta techito 1 sí es consistente. ¿Ok? Y por último, el concepto vuelve la idea de eficiencia asintótica. Y aquí tendríamos entonces que zeta techito es un estimador asintóticamente eficiente de zeta si pasan estas tres cosas. Primero, zeta techito tiene distribución asintótica con media y varianza finitas. Zeta techito es consistente, lo que acabamos de ver. Y no existe otro estimador de zeta que tenga una varianza asintóticamente menor que la de zeta techito. Vean que todos esos argumentos son digamos, meramente lógicos. ¿Ya? Tiene que ser consistente para que la varianza tienda a 0
Y además debería pasar que también tenga varianza asintóticamente menor que la de cita techito, para que sea realmente eficiente, similar a lo que vimos en la clase pasada. Entonces, de lo que empezamos a ver hoy, con la simulación, esto que les enseñé primero, está expresado acá, en estas diapositivas que se está compartiendo, de forma formal, simplemente, ¿verdad? Pero es lo que intuitivamente vimos ahí. ¿Alguna pregunta, comentario, queja? Profe, solo para estar como claro, ese punto C también sería como en la otra, digamos, como, o con Kramer-Rao o con hacer una Exacto, varianza relativa. exacto. Ok. Sí, José Pablo. Gracias por la aclaración. ¿Qué más, compañeros, compañeras? Profe, yo tengo una duda en la diapositiva 7 acerca del desarrollo del límite de la esperanza del error cuadrático medio. Esta de cómo abrimos, cómo llegamos de aquí a aquí, decís. Sí, porque ayer estaba viendo en YouTube cómo era que lo hacían y lo que hicieron fue como por conveniencia sumar y restar las esperanzas, entonces de ahí salía la varianza y el otro límite, este de aquí a la derecha, pero Exacto. el doble producto no entiendo por qué se hace cero. El doble producto se hace cero porque ve que cuando estamos, porque lo que vos tenés es citatechito 1 menos la citatechito n, perdón, menos la esperanza de citatechito multiplicado por la esperanza de citatechito n menos cita, ¿verdad? Sin el cuadrado, cuando decís el doble producto, ¿verdad? O sea, el término en medio del binomio, pues. Correcto. Ahí está sin cuadrados. El asunto es que el segundo componente, cuando estás haciendo citatechito n, perdón, la esperanza citatechito n menos cita, esos son constantes, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy calculando este valor esperado, en realidad solo le aplica a citatechito n menos el valor esperado de citatechito n. Y ese, al no elevarse al cuadrado, se anula, porque son iguales. Entonces, el término del medio está dos veces esa constante que es la esperanza citatechito n menos cita por ese valor esperado ahora que queda, ¿verdad? Ese sí es un valor esperado de una variable que es citatechito n. Eso que está calculando ese valor esperado es cero. Y por eso se elimina ese elemento. La esperanza de cita techito menos cita es cero. La esperanza de citatechito n, es que no tengo cómo desarrollarlo acá. Voy a abrir la presentación pasada. Un segundito aquí para ver. Acá está. Vamos. Creo que era esta parte, ¿verdad, Max? Vamos a ver. Correcto. Vamos a ver aquí. Es muy grande. Es esto, ¿verdad? O sea, aquí quedó, entonces, cita techito menos esperanza cita techito, que es el primero donde introdujimos esto, ¿verdad? Y luego debería quedar, entonces, lo que vos tenés en el medio es cita techito menos la esperanza cita techito, multiplicado por la esperanza cita techito menos cita. ¿Verdad? Entonces,
donde yo lo estoy, esto sería una constante, ¿verdad? La esperanza cita techito sería una constante menos cita. Aquí puede haber un sesgo, pero ese sesgo es una constante. No se le aplica valor esperado. O sea, el valor esperado es esto mismo. Y el valor esperado en realidad solo le aplica entonces a este término. Aquí, ¿no? Cita techito menos la esperanza cita techito. Pero eso es cero, porque cuando yo aplico la esperanza, es esperanza cita techito menos esperanza de esto otra vez, que es la misma esperanza, es cero. Es como cuando haces en esto cuando demostramos que ese cuadrado es igual, que la esperanza de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado. Decíamos que el término en medio se elimina porque se está anulando cuando vos haces la sumatoria de las xy menos x barras sin elevar al cuadrado da cero también. Profe, digamos, usted aplica entonces la esperanza de cita techito, digamos, de la segunda ecuación, de izquierda a derecha es que queda la esperanza de cita techito menos la esperanza de cita techito a la 2. Ajá. Entonces usted aplica la primera esperanza sin resolver el binomio. Exacto. Ahí no porque estoy, o sea, yo tengo, déjame ver aquí si puedo tratar de dibujar esto acá. Por A favor. ver si me deja esto acá. Esta pantallita es... Ok. De hecho voy a tratar de... No, tratar de hacerlo aquí. O sea, el primer término, lo que realmente estamos haciendo aquí es introduciendo en el valor esperado, estamos introduciendo cita techito menos la esperanza cita techito. Más, ¿verdad? O sea, esto queda aquí el primero, más la esperanza cita techito. Vamos a cerrar esto. Menos cita, ¿verdad? Todo, eso es equivalente a la primera línea, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, todo esto al cuadrado. A ver. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, esos son los términos, ¿verdad? El primero aquí, voy a cambiar el color. Este es este de acá, ¿verdad? Y el otro, vamos a ver si cambiamos el color acá. Este otro es digamos, el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, tu pregunta aquí es, ¿qué pasa con el producto de esos dos términos? Correcto. Entonces, vamos a insertar una nueva filmina aquí. A ver. Okay, entonces, cuando yo multiplico, ahora, ¿verdad? Estoy aplicando el valor esperado de cita techito menos el valor esperado de cita techito, lo multiplico ahora por, esto aquí otra vez paréntesis, por el valor esperado de cita techito menos cita. Entonces lo que yo te decía ahora es
esto que está acá, vamos otra vez a cambiar el color. Esto que está acá es constante, ¿verdad? O sea, lo único que está variable entre toda esta esperanza es zeta techito. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Entonces sale esperanza de zeta techito menos zeta, esto entre paréntesis. Y aquí quedaría esperanza de de zeta techito menos esperanza de zeta techito. Correcto. Pero esto es, aquí digamos que voy a omitir este factor ahora, ¿verdad? Esto queda ahí como constante afuera y vos aplicas esperanza aquí, que es esperanza de zeta techito, menos la esperanza de zeta techito. Ahí. Y la esperanza de la esperanza es la esperanza. Profe, pero y digamos, la esperanza de zeta techito menos zeta no está sumando. Estaba sumando. Sí, estaba sumando y aquí está la suma, ¿verdad? Lo que pasa es que esto, corregime aquí, si lo ves aquí diferente, pero de hecho aquí es 2 veces todo esto, ¿verdad? Ah, ok, ese es El término al producto. medio, 2 AB, ¿verdad? Ok. Ok, listo, profe. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Excelente. Algo más, estimados colegas. ¿Algún otro punto, alguna otra preocupación? Ya pueden ir ahí, creo que voy a revisar, me parece que ahí les puse algunos ejercicios recomendados. Si no están, ahorita los reviso para dejárselos ahí habilitados. Del Mendenhall ya, ¿verdad? De hecho, algunos podrían ser también del Garro. Pero voy a habilitar esa lista. Sería bueno que con estas cosas vayamos estresándonos un poco, ¿verdad? O sea, poniéndonos un poco a prueba estos conceptos. Estoy seguro que se van a quejar conmigo, ¿verdad? Que no se entiende bien. Pero esa es la intención, que tengamos un primer acercamiento, porque una vez que eso pasó, cuando ya lo mastiquemos y trabajemos juntos, van a decir, ah, claro, ok, ahora sí, ahora todo bien. Entonces, intentémoslo, entrémosle un poco bajo esta misma lógica de batazos informados, de tratar de ir resolviendo y ahí lo vamos viendo juntos. Profe, disculpe, solamente como para asegurarme, el término de la derecha de la primera línea que estamos viendo ahorita es una constante porque la esperanza de zeta techito va a dar como resultado un número zeta o bueno, beta, que es pues un valor. Exacto, no varía, Max, o sea, no varía, o sea, sacarle valor esperado a ese sería, como dijimos acá, sería el mismo valor esperado. De acuerdo. Gracias. Un gusto. Ok, entonces bueno, ahí les dejo esa inquietud. Si no hay más comentarios, les deseo el resto buena tarde, buen fin de semana y nos vemos el lunes. Por favor, me van contando cómo les va con los ejercicios y por aquí me quedo. Si está Daniela me pidió que si podamos conversar, aunque no la veo. Bueno, que esté muy bien, buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. El lunes